Sí. Y en la segunda parte de la pregunta es, la prevalencia de demencia en un año era muy baja. Yo supongo que esto es porque eran pacientes mucho más jóvenes y no ha habido tiempo que haya la interacción con los procesos Sí. de Alzheimer. Y no sé si hicieron una medición de función premórbida como el IQ Code o algo por el estilo. Sí, sí, efectivamente. Te agradezco mucho las preguntas. Efectivamente, es una serie que es completamente distinta de lo que se ve en las series europeas, especialmente donde hay estudios bastante grandes, o la serie que comenzó Tatemichi en Columbia University, en los que los pacientes son de mucho mayor edad. Parte de esto se explica por la causa del ictus vascular. Araúz es un experto en disecciones vasculares y efectivamente algunos de estos casos más jóvenes presentaban cuadros de disección. El problema de la afasia en la evaluación cognitiva sigue siendo un problema sin resolver, especialmente porque las funciones, las pruebas de tipo neurocognitivo que se utilizan dependen fundamentalmente del lenguaje. Y el problema entonces era que si el paciente no tenía un mínimo de comunicación para responder por lo menos algunas de los cuestionarios, entonces había que eliminarlo. Efectivamente es un problema más grande. ¿Por qué encontramos esa mayoría de lesiones izquierdas y mucho más después de eliminarlos de afasia más profunda? No lo tengo muy claro. El segundo punto es el de la preponderancia o el hecho de que el lenguaje es la estructura y la base para la evaluación de las funciones neurocognitivas, se nos pone también de manifiesto en aquellos pacientes que son perfectamente, que no son capaces ni de tomar el lápiz en forma correcta, son completamente analfabetos. En esos pacientes entonces la evaluación neurocognitiva se vuelve muy difícil porque el paciente ya tiene un problema de aprender a dibujar un reloj, por ejemplo, cuando nunca en la vida ha siquiera tomado el reloj. Por otra parte, sí le hicimos una prueba de evaluación de la función cognitiva antes del infarto, pero no hemos hecho análisis de esto. ¿Tienes alguna idea de por qué se ven más izquierdos? ¿Cuál es la experiencia de la base de datos en el neurológico? ¿Predominan los infartos izquierdos? Sí. ¿Cuál es la situación actual del uso de fármacos para la enfermedad de Alzheimer para el tratamiento de la demencia vascular? Sí. Este es un punto, como mostré en una de las últimas diapositivas, en pacientes en los cuales existe sobre todo una lesión extensa de la sustancia blanca o en aquellos en las que las lesiones de las penetrantes han producido daño del núcleo basal de Meiner, hay una deficiencia de acetilcolina en estos pacientes y los estudios clínicos controlados usando placebo demuestran que hay mejoría significativa en función cognitiva, en actividades de la vida diaria y en la evaluación global del paciente. Sin embargo, no hay, el FDA, la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos, no aprobó ninguno de estos tratamientos, especialmente por lo que ellos decían era la dificultad en el diagnóstico de la demencia vascular. El argumento que utilizaban es el argumento que les presenté, que de los 70 años de edad, que es la edad promedio de estos casos de demencia vascular, ya hay una serie de cambios de tipo Alzheimer en el hipocampo de estos pacientes, a pesar de que se eliminó un Alzheimer preexistente o un cuadro de déficit cognitivo mínimo. Entonces, ninguno de los medicamentos inhibidores de la acetilcolinesterasa ha sido aprobado para el tratamiento. Se usó la memantina también en otro estudio, en 2 estudios clínicos controlados, liderados por Orgogoso en Francia, en los que se muestra también un efecto positivo.
Basado en esto, entonces, los laboratorios en Estados Unidos no pueden anunciar y no pueden dar la impresión de que están favoreciendo, no pueden, digamos, servir de sponsors para un congreso en el cual se va a tratar el tema de la demencia vascular y se hable de terapia, puesto que se está sugiriendo que el tratamiento puede ser benéfico sin tener una evidencia médica, a pesar de los estudios clínicos controlados. Entonces, yo creo que hay que utilizarlo y el argumento que se usa es que de todas maneras debe existir un Alzheimer, pero es una tristeza porque en estos estudios se eliminaban, en los estudios de Alzheimer, se eliminaban los pacientes que tenían lesiones vasculares en las imágenes y por otra parte aquí se eliminaban los pacientes que tenían un diagnóstico o un Alzheimer preexistente, así fuera en fase de déficit cognitivo mínimo. De manera que no hay un tratamiento adecuado y se ha vuelto un tema que mejor no hablarlo. En mi práctica yo trato de controlarle todos los factores de riesgo, comenzando con cuestiones como de si roncan o no roncan. Algunas veces llevar el paciente con déficit cognitivo a un sueño normal mejora la función cognitiva de una forma extraordinaria. Bueno, si en los Estados Unidos los residentes que han estado de llamada la noche anterior, que han estado de turno, no pueden ver pacientes al día siguiente por dificultades en la función ejecutiva y en la atención y demás. Trabajo mucho con los cardiólogos para tratar de corregir problemas de arritmias, problemas de hipertensión, especialmente hipertensión sistólica aislada en el anciano. Les mido homocisteína y de todas maneras les doy inyecciones de vitamina B12, puesto que en el viejo, especialmente la persona más añosa después de los 90 años, hay dificultad, hay acloridia gástrica, hay dificultad en la absorción en el factor intrínseco y la absorción de vitamina B12, hay disminución de la transcobalamina a nivel plasmático, de manera que les ayuda en la dieta ya hay ácido fólico, pero de todas maneras llega un momento en que la homocisteína deja de disminuir porque depende nuevamente de B6 y de vitamina B12. De manera que les doy también estatinas cuando hay alguna evidencia de que los niveles, o ya vienen en estatinas cuando hay evidencia de algo de dislipidemia. El tratamiento del cual más esperaban, que es la vacuna contra el amiloide, fue un tratamiento exitoso en el sentido de que acaba con el amiloide, elimina el amiloide a nivel cerebral, pero el problema es que estos pacientes tienen una atrofia cerebral severísima y la demencia no mejora. Entonces, de manera que estamos todavía muy lejos de encontrar algo que bloquee y que realmente controle la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, pues la razón por la que estamos aquí es porque desde el punto de vista vascular es mucho lo que puedes hacer. Gracias por la pregunta. Bueno, hacemos una última pregunta, doctor. Sí. Gustavo, ¿podríamos considerar el delirio como un centinela de la demencia vascular? El delirio, sobre todo en la gente que está previamente sana y ahora tiene una infección urinaria. Sí, es un punto muy importante y yo creo que refleja este equilibrio inestable del viejo en cuanto a la pérdida de plasticidad, poder responder a noxias y a cambios que pueden ir desde la respuesta un poco paradójica a la medicación para el dolor, o lo vemos con mucha frecuencia en los pacientes que llegan con fracturas de fémur. Está el factor de la anemia por sangrado en el sitio de la fractura, el dolor, la inmovilidad, todas estas cosas que los hacen muy, muy sensibles a estos cambios y que desarrollan un delirio. Y si encima de esto, pues, el cirujano ortopedista le gusta tener la tensión arterial a 110/40 para que no sangre el campo operatorio, cuando salen ha habido un cuadro muy grave. Tienes razón, no mencioné el delirio, pero es uno de los factores de riesgo de demencia en general en
en el anciano. Y un componente grande yo creo que es vascular. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Román. Damos un aviso muy rápido. Bueno, recordarles, seguramente varios de ustedes saben que la AMEVAS, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, bueno, dentro de los planes que tenemos en un futuro próximo, se van a elaborar las recomendaciones para prevención secundaria en el manejo de la enfermedad vascular cerebral. Ya hay algunas mesas con diferentes temas que se han organizado y bueno, pues queremos invitar a todos aquellos que estén interesados para participar, que nos los hagan saber y podamos distribuirlos para que los coordinadores sepan con quién de los colegas cuentan. Claro está, lo que les pedimos para que puedan participar es de que sean miembros como tal de la asociación. Bueno, esto implicaría que paguen su membresía y nos los hagan saber aquí en la mesa de registro. Por otro lado, también si hay algunos de los colegas que tenga pendiente su gafete o entrega de alguna documentación, pues nos avisen, por favor. Vamos a dar el receso a 15 minutos, les pedimos que sean 15 minutos exactos para que podamos continuar con el programa. Gracias. Parte de esto se explica por la causa del ictus vascular. Araúz es un experto en disecciones vasculares y efectivamente algunos de estos casos más jóvenes presentaban cuadros de disección. El problema de la afasia en la evaluación cognitiva sigue siendo… La prevalencia de demencia en un año era muy baja. Yo supongo que esto es porque eran pacientes mucho más jóvenes y no ha habido tiempo que haya la interacción con los procesos de Alzheimer. Y no sé si hicieron una medición de función premórbida como el IQ Code o algo por el estilo. Sí, efectivamente. Te agradezco mucho las preguntas. Efectivamente es una serie que es completamente distinta de lo que se ve en las series europeas, especialmente donde hay estudios bastante grandes, o la serie que comenzó Tatemichi en Columbia University, en los que los pacientes son de mucho mayor edad. Sí. Es muy interesante. Dos de las cosas, ¿por qué cree que había tantos pacientes izquierdos? Es una base de selección, porque se excluyó 12 más que tienen afasia. Y en la segunda parte de la pregunta es… Siendo un problema sin resolver, especialmente porque las pruebas de tipo neurocognitivo que se utilizan dependen fundamentalmente del lenguaje. Y el problema entonces era que si el paciente no tenía un mínimo de comunicación para responder por